Ahí vamos a meditar que abrimos en esta mañana en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Tan solo un versículo, el libro de Marcos, capítulo 1, gloria a Dios, tan solo un versículo, que parecería que este versículo no nos dice mucho, nos dice poco, pero a veces en pocas palabras Dios tiene mucho que decir. A veces una persona, el dicho natural es: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y la respuesta es bien, bien o más o menos. Cuando decimos más o menos, hay muchas cosas que están dentro de eso. Hay muchas cosas que están pasando. Cuando decimos bien, a veces no es bien, a veces puede ser medianamente bien, ¿no? Pero bueno, ¿por qué bien? Porque hay cosas que buenas y cosas que no son tan buenas. Pero en una palabra estamos diciendo muchas cosas, ¿o no? De repente no le podemos decir a una persona, no me estoy bien por esto y por esto. No podemos enumerar. Pero a veces cuando decimos que estoy bien, es como el balance de que hay algunas cosas que me están sucediendo buenas y hay cosas que no son tan buenas. Entonces hacemos un balance y decimos bien. O si de repente tenemos algo que está sucediendo que nos causa alegría, decimos: muy bien, ¿cómo está? Estoy muy bien. Pero al decir bien, es el balance de cosas buenas y de cosas que nos están sucediendo. Entonces, en una sola palabra, bien, estamos diciendo mucho. Estamos resumiendo lo que nos puede suceder. Entonces, cuando nosotros leemos, dice Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice que el Evangelio de Marcos es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Solamente esto dice. Nos presenta al Evangelio y dice que el Evangelio es el Evangelio del Salvador Jesucristo, de Cristo nuestro Señor. El Evangelio es el Evangelio de Cristo como nuestro Salvador. Cuando dice esto, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, si usted le pregunta, tal vez alguna vez lo leyó, pero es como que lo leemos como una introducción, como es para introducir al capítulo 1. Y la Biblia no es como un libro común donde tiene una introducción y un desarrollo, sino que la Biblia, la palabra de Dios, es diferente. ¿Qué nos quiere decir cuando leemos y decimos, si usted lee, dice, bueno, ¿y qué? Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? A veces las respuestas son muy básicas y son muy limitadas dentro del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? Él es el Evangelio de Jesucristo y es el de Cristo. No sé si me entiende. Las palabras a veces dentro del mensaje o dentro de muchos predicadores o de muchos cristianos, a veces hay un conocimiento muy básico o muy limitado. Cuando dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Jesucristo, ¿saben lo que quiere decir? Primero, que este Evangelio contiene todas las características y las virtudes de la persona de Cristo. Que este Evangelio contiene todo lo que es Cristo en sus virtudes, en su característica, en su poder. Todo lo que Él contiene está en este Evangelio. Entonces, podemos decir que el Evangelio de Jesucristo contiene su humanidad, porque Él se hizo hombre, y todo lo que conlleva su humanidad perfecta, santa y pura. Pero también Él es Dios. Así que el Evangelio de Cristo consiste en Jesucristo. Jesús es el nombre de la humanidad de Cristo. El Señor le dijo: y llamará su nombre Jesús,
Cuando Jesús nació, cuando el niño Jesús nació, el Señor dijo, su nombre será Jesús. Pero Él es el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Él es Dios. Así que por un lado, Él es Dios, pero por otro lado también tiene una humanidad perfecta, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Si hubiera sido concebido humanamente por algún hombre, traería la naturaleza pecaminosa desde Adán. Desde Adán todos hemos venido en pecado por la caída del hombre. Pero Él no nació de un hombre, sino que fue formado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es decir, que su humanidad es una humanidad diferente a la nuestra, sin pecado, puro, perfectos. Las virtudes que Él tenía no estaban mezcladas con el pecado. El ser humano puede tener virtudes y puede tener defectos. A veces son más grandes los defectos que las virtudes. Os puede suceder que una persona tenga virtudes, pero que los defectos a veces tapan y empañan. Decimos, esta persona es buena, pero bueno, lo malo que tiene es esto. Y a veces eso malo hace que empañe lo bueno. En una relación a veces hay cosas buenas y a veces las cosas malas o no tan buenas empañan y terminan destruyendo una relación entre dos personas. Amén. Entonces, ojalá que en nuestra vida sea más grande, prevalezca, sea más fuerte las virtudes que las cosas malas. Porque cuando las cosas malas son mayores que las virtudes, entonces las cosas no van a estar bien. Ni en nuestra vida, ni en nuestro relacionar con las personas, ni en nuestro relacionar con el Señor. Las virtudes del Señor eran perfectas en su humanidad y en su divinidad, ni hablar. Entonces el Evangelio de Jesucristo contiene las virtudes de Cristo, todo lo que Cristo es. Y por eso dice el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que el Evangelio, el Evangelio de Marco contiene todo lo que es Cristo, todo lo que Él tiene para dar, todo lo que Él tiene, amén, su humanidad perfecta y su gloriosa divinidad, porque Él es Dios, amén. Y entonces, a medida que nosotros vamos leyendo el Evangelio de Marco, vamos viendo todas esas virtudes, vemos todas esas cosas lindas del Señor, vemos todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. Y no hay nada que nos decepcione. No hay nada que Él en su humanidad nos pueda decepcionar, porque su humanidad es perfecta. La humanidad no es perfecta y el ser humano decepciona. A veces nos decepcionan y a veces también podemos decepcionar. A veces podemos tener una expectativa de alguien y esa persona no llega a la expectativa. Pero también nosotros puede ser que no lleguemos a la expectativa de otro. Porque a veces decimos me decepcionaron, pero también nosotros decepcionamos. Podemos decir me fallaron, nosotros también podemos fallar. No tenemos que entrar en un punto de víctima ni en el otro punto, sino en un punto medio donde podemos fallar, nos pueden fallar. Amén. Pero el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo no falla, no nos decepciona. Y por eso cuando vemos el Evangelio, vemos estos aspectos. Amén. Que Él es un verdadero Salvador, es un Dios maravilloso. Podemos decir, humanamente, Cristo era una persona perfecta cuando vino a la tierra. ¿Cómo lo podríamos nosotros? Lo podríamos decir cómo Él era. Era una persona, una palabra nuestra, una persona excepcional, maravillosa. A veces cuando decimos, qué buena persona, aun cuando decimos que esa persona es buena, esa persona también tiene defectos. Pero en esa persona buena tal vez se remarcan más las cosas buenas que las cosas malas. Pero el Señor era una persona, decimos, excepcional. Diga, excepcional, maravillosa.
Todos los que veían al Señor Jesús no solo se maravillaban de los milagros, de las cosas que Él hacía sobrenatural, de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, de dar vista a los ciegos, de sanar a los sordos, de limpiar a un leproso, de hacer cosas gloriosas. La gente no solamente se maravillaba de las cosas sobrenaturales, sino también de lo que era Él. Amén. Hay personas que en el mundo tienen cantantes que son sus ídolos y les gusta cómo cantan y les gusta, pero muchas de esas personas también se decepcionan con su ídolo, porque a veces como cantante puede ser muy buen cantante, pero puede ser una persona soberbia, arrogante, despreciadora, puede tener muchas cosas, y entonces ese fan a veces se decepciona, queda con la parte linda, canta bien, tiene talento, pero como persona deja mucho que desear. Pero el Señor Jesús no era solamente maravilloso en los milagros, en las señales, en las maravillas, sino que Él era una persona excepcional, maravillosa y gloriosa. Amén. Y esto es lo que nos presenta el Evangelio de Marco. Amén. Marco 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Evangelio, casi todos conocemos, que significa buenas noticias. Amén. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas, las noticias buenas. Amén. Si ponemos el informativo acá o en cualquier país, son más las malas noticias que las buenas. Y a veces, como decimos nosotros los argentinos, una de cal y otra arena. Una mala noticia, robaron a alguien, alguien murió. Bueno, ahora vamos a dar una buena noticia. Para cambiar un poco, para cambiar de panorama, dice el periodista, vamos a dar otra noticia. Pero cuando vamos a resumir, son más malas noticias que las buenas. ¿Está de acuerdo conmigo eso? Pero el Evangelio no tiene malas noticias. Tiene buenas noticias y nuevas noticias. Y todas esas nuevas noticias son buenas. Mañana vamos, si alguien ve el informativo, va a ver de lo que sucedió hoy en el día, sucedió hoy y lo que sucedió en la noche del lunes va a salir en el informativo. Antes en el diario, ¿se acuerdan? Iba a comprar el diario porque antes no había las redes sociales y entonces el diario era infaltable, el diario, para saber lo que nos informaba. ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia. Amén. En Romanos capítulo 10, versículo 15, escuche, si puede buscarlo, lea. Miren lo que dice. Todos conocemos el significado, las buenas nuevas. Pero ¿qué es el Evangelio? Es buena noticia. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Bueno, que Jesús que nos ama. Y es tan básico lo que se habla. Y ahí no termina. Romanos 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que llevan buenas noticias. Usted que vino en esta mañana a escuchar buena noticia, porque ya malas noticias hay humo por todos lados, ¿o no? ¿Sí o no? Malas noticias, amén. Llegó fin de mes, bueno, hoy van a cobrar. No, para la otra semana le van a pagar. Es una mala noticia. Entonces, para mala noticia, usted no vino. Usted vino a escuchar buena noticia. El Evangelio, ¿qué es? Buenas noticias. Nuestra iglesia se llama Evangelio completo, significa que todo lo que predicamos son buenas noticias. Aún cuando el Señor nos corrige, aún cuando el Señor nos direcciona, es para nuestro bien. Y es una buena noticia. Aún cuando el Señor dice, esto no tienes que hacer, es para nuestro bien. Todo es bueno. Diga, todo es bueno. El libro de Mateo comienza y lo presenta a Cristo como el Rey. Y por eso usted va a ver el Evangelio de Mateo que habla el reino de los cielos. El reino de los cielos y el Evangelio del reino. En el libro de Lucas
presenta a Jesús como hombre, el Hijo del Hombre, su humanidad, su parte humana también. En el Evangelio de Juan lo presenta a Cristo como Dios. En el principio era el Verbo y este Verbo estaba con Dios y era Dios. ¿Me van siguiendo? Pero en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo, el versículo 1, ¿cómo lo presenta? Lo presenta, amén, ¿cómo? A Jesús, al Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo presenta el servicio, lo que Cristo vino a hacer, vino a servir. Amén. Lo presenta como un siervo humilde, diga, como un siervo humilde, como un servidor. ¿Sabe cómo eran antiguamente? Se llamaban los servidores que servían a un dueño, que servían a un patrón. ¿Sabe cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Los esclavos. Así que nuestro Salvador es como un Salvador. ¿Y qué era un esclavo? Una persona, un esclavo, era una persona que perdía todo derecho y pertenecía a un señor, a un dueño. ¿Me van siguiendo? El Señor vino como el siervo. Él se transformó en un esclavo por amor a nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo el Señor cuando vino a la tierra? Se despojó. Él era el Dios todopoderoso, pero Él se despojó a sí mismo. No perdió su esencia, pero se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo tomó forma? De esclavo. Y un esclavo era un servidor. Así que Él tomó forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Así que el Señor se transformó en un siervo, en un servidor, en un esclavo. ¿Y qué nos dijo el Señor? Vamos a Mateo capítulo 20, porque todos los que quieren servir, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, yo quiero ser arzobispo, yo quiero ser cardenal. Todos quieren y buscan, capítulo 20, buscan, muchos creyentes buscan los puestos más altos. No quieren ser un simple servidor, no quieren ser un simple obrero. Yo quiero tener un gran título. Pero el título no es para grandeza, sino que si Dios te da un título es para servir. Si te da el título de pastor, no es para que seas más grande que otro o te creas más que otro, sino para que cumplas esa designación, ese servicio. ¿Y qué dice el Señor? Mateo capítulo 20, versículo 27. Porque se ve que entre los discípulos había algunos que querían ser más que otros. Había algunos de ellos que querían ser los líderes, no se conformaban con ser discípulos, sino que algunos de ellos querían como ser delegados, querían como tomar la delantera. Y el Señor le dice, el que quiere ser primero entre vosotros, está hablando de los discípulos, es decir, que algunos querían ser el primero, querían ellos mandar, querían ellos estar sobre los otros. Amén. Querían ser primero. Y el Señor le dice, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que si vos querés ser primero de todo, bueno, servilos. Sé el servidor de ellos. No, yo no quiero ser servidor. Yo quiero ser primero. Yo quiero mandar. Yo mando y que los otros trabajen. ¿Me entiende? El Señor dijo, no. Ustedes, el que quiere ser primero, no va a mandar acá. Va a ser el primero que va a trabajar. El que va a servir a los otros. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aparte de servir, para dar su vida en rescate de muchos.
El Señor no vino, no se sentó en un trono para que lo atiendan, para que lo sirvieran. Él vino a servir. Siendo el primero, siendo el alfa y omega, siendo Dios, siendo el único poderoso, el único Dios, el verdadero Dios, el todopoderoso. Él podía haber dicho: soy Dios, yo soy el creador, yo soy todopoderoso y a mí me tienen que servir. Pero Él no tomó esa actitud. Se despojó y vino para servir y no para ser servido. El servicio en la obra del Señor es para servir, es para ser útil. Si voy a cantar, no es simplemente para cantar para mi ego, porque canto y quiero. No, es para servir a otros, para que mi alabanza al Señor pueda subir al Señor y pueda también bendecir a los hermanos. ¿Me entiende? Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para servir al Señor y a nuestros hermanos, para beneficiar. Por eso servir es diferente que trabajar. Yo quiero porque usted trabaja. ¿Cuántos de ustedes trabajan? A ver, uno solo nomás. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Usted trabaja por un beneficio. Usted trabaja y a fin de mes no quiere que su patrón o la empresa diga: bueno, gracias por este mes, un abrazo, nos vemos y seguimos trabajando. Usted espera. Todo muy bien, gracias por todo, pero ¿para cuándo la plata? ¿O no? Estamos contentos con su servicio, a veces te dicen, ¿no? Estamos contentos, está bien, pero no hay nada en mi cuenta todavía. No encuentro nada en mi servicio, no encuentro nada, no aparece nada, porque usted trabaja por un beneficio. Usted trabaja porque necesita, para subsistir, para vivir, para su necesidad. Y esto está bien y eso a Dios le agrada. Amén. Es correcto, está bien, ¿no? Y por eso que cuando se atrasan en el pago, el operario no está muy contento, está mucho halago, pero no hay plata, dice. Quiero que me paguen, quiero la plata, lo que me gané. Ahora, servir al Señor no nos beneficia a nosotros. Servir al Señor es beneficiar a otros. Y el Señor no vino a trabajar. El Hijo del Hombre vino a servir, vino a beneficiar. ¿Él para qué murió en la cruz? Él no murió por sus pecados, porque Él no tenía ni un pecado. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Él vino a la tierra para salvarnos, para transformarnos. Él vino para el beneficio de la humanidad. Él no vino a un beneficio propio, sino para beneficiar al ser humano. Y el Señor dice: el que quiere ser el primero, sirva, pero no busque beneficiarse. No busquemos beneficiarnos. Y hoy en día hay muchos creyentes, iglesias y predicadores que buscan beneficiarse. Y servir a Dios es beneficiar a otros. Es trabajar para el Señor, para un beneficio espiritual para los hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces este evangelio presenta al Señor, al siervo de Dios. ¿Cómo lo presenta? Al siervo del Señor, a Cristo como el servidor, como el que vino a servir. Nosotros que estábamos en pecado, destituidos de la gloria del Señor, lo único que necesitábamos o merecíamos era un juicio, era un castigo por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras infracciones. Necesitábamos un castigo, y Él viene a servirnos y Él viene a beneficiarnos. Nosotros no merecíamos un beneficio, nosotros no queríamos o no podíamos tener un beneficio, pero Él nos benefició. Entonces, cuando Él nos benefició, cuando Él nos salvó, no nos salvó porque nosotros lo merecíamos. Yo merecía ser salvado. No, yo merecía ser perdonado. No merecíamos el perdón. No merecíamos ser salvados. Merecíamos el castigo. Tenemos que ser real.
Si nos apartamos del Señor, lo único que podemos esperar no es algo bueno. Pero Dios, en vez de darnos lo que merecíamos, nos dio lo que no merecíamos, nos dio el perdón. Nos perdonó, nos salvó, nos amó. Cuando nosotros no lo amamos o lo dejamos de amar, Él nos amó. Nos benefició. Y ahora quiere que nosotros, que hemos sido beneficiados, hagamos lo mismo, le sirvamos a Él, pero no por un beneficio personal, sino para beneficiar a otros. Pero la idea de muchos del servir del Evangelio, de ser pastor y de tener un título, es para beneficiarse para ellos mismos. El Señor no vino a buscar ningún beneficio, Él vino a beneficiarnos a nosotros. Y ahora vemos el Evangelio. Amén. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas. Es posible que hay muchos cristianos que usted le pregunta, ¿y qué son las buenas nuevas? Y le digan, bueno, las buenas nuevas son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Y bueno, que el Señor nos salvó y nos perdonó. Pero eso es un evangelio muy básico. ¿Y qué más? Y bueno, y que Señor, Dios nos ama. Usted va a ver cómo predican el evangelismo, dice, Jesús te ama. No estoy diciendo que no nos ama y te quiere salvar. Claro, sí. Pero hay gente que no entiende, porque hay gente que está en el mundo y usted le dice, Jesús te ama y te quiere. ¿Y de qué me quiere salvar? Si no me estoy ahogando. Entonces, a veces los cristianos hablan a las personas que no son cristianas con términos muy básicos y muy cristianos que la gente no entiende. Estás perdido. ¿Cómo que estoy perdido? Son términos que hay personas que no llegan a entender. Ni a veces los mismos creyentes entienden muchas palabras. Y se ha predicado por muchos años palabras y términos que ni siquiera los mismos cristianos entienden. Y no podemos decir algo que no sabemos o no entendemos. Primero, el Evangelio de Cristo, los 4 evangelios, o el Evangelio de Marcos que estamos viendo. Usted sabe lo que es el Evangelio, usted dice, son buenas noticias, sí, pero número 1, no solamente son buenas noticias, número 2, el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo lo que habló el Antiguo Testamento se cumple en los evangelios. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento que iba a suceder, todo lo que el Antiguo Testamento habla que Dios iba a hacer, que Él iba a morir, que Él iba a llevar nuestros pecados, todo lo que el Antiguo Testamento dice se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Usted sabe lo que es un testamento? Naturalmente hablando, no espiritualmente. ¿Sabe lo que es un testamento? Un testamento es que una persona que va a morir y tiene bienes hace un testamento y dice, bueno, tengo 5 hijos, bueno, tengo tantos bienes, estos bienes, esto voy a dejar a mi hijo a tal, esto voy a dejar, este es un testamento. ¿No es así? En un testamento se escribe lo que le va a dejar a cada uno de ellos. Amén. Porque si no lo deja, cuando se muere se agarran. Entonces un testamento es eso. Pero ¿cuándo el testamento tiene efecto? ¿Cuándo ese testamento se puede ejecutar y se puede realizar? Cuando la persona que lo hizo muere. Murió esa persona y dejó un testamento y entonces se reparten los bienes. El Evangelio es el testamento de todo lo que Dios dijo que va a hacer, ahora lo ejecuta. Y cuando Cristo muere, aleluya, al morir Cristo pone en acción ese testamento. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento es todo para nosotros. Todo lo que Dios habla es para nosotros. Aleluya, porque Él murió. Al morir en la cruz, Él puso en acción este testamento. Y todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumple.
Entonces no tengo que leer el Evangelio como una historia, no lo tengo que estudiar de una forma teológica, lo tengo que estudiar con la realidad que dice el Señor. Dice que Él llevó mis pecados, esto lo recibo, esto lo quiero, esto es para mí, porque todo lo que dice el Nuevo Testamento es todo para mí. Es el cumplimiento, diga, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si queremos entonces entender el Nuevo Testamento, entender los evangelios, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Y tenemos que saber qué Dios dijo que iba a hacer. Para verlo en los evangelios. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Para eso, rápidamente, Dios marcó diferentes edades. Todos sabemos, los que somos creyentes, sabemos que hoy estamos en la dispensación, hoy es el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos escucharon esa palabra? El tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Pero ¿cómo llegamos a la dispensación de la gracia? Yo le voy a hacer un relato rápido, porque esto es muy profundo, pero va a ser rápido. Hay 7 dispensaciones. Y una de esas es la de la gracia, la que estamos ahora. La palabra dispensación significa tiempo, periodo. Diga, estamos en el periodo de la gracia. Pero ese no es el primer periodo. ¿Cuál fue el primer periodo? La primera fue, la dispensación de la inocencia. Eso fue el tiempo que Dios creó los cielos y la tierra y creó a Adán y el hombre no había pecado. Cuando el hombre no había pecado, todavía estaba en inocencia, estaba en pureza. Y ese tiempo era, gloria al nombre del Señor, la dispensación de la inocencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que no duró mucho tiempo, porque el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? Perdió la inocencia, entró el pecado. Así que ese periodo no fue muy largo. Fue la creación del hombre hasta que el hombre pecó. Y perdió la inocencia y entró el pecado. Y vino la segunda diga, la dispensación de la conciencia. Donde muestra, esto fue hasta el capítulo 3 de Génesis. Amén. Del Génesis, del 3 hasta el capítulo 6, cuando vino el diluvio. ¿Qué es la conciencia? Ahora el hombre ya había perdido la inocencia, había entrado el pecado y la conciencia es lo que todos tenemos, que sabemos que esto es bueno y sabemos que esto es malo. Y a veces no hace falta que nadie te diga y no hace falta que venga a la iglesia, no quiero decir que con esto no venga, para saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Amén. Todos tenemos una conciencia y sabemos, amén. Lo que sucede es que a veces hay gente que a pesar, usted sabe que está mal ir al brujo, al curandero. Usted sabe que está mal hacer una hechicería a una persona. ¿Y por qué va? ¿Acaso tu conciencia no te dice? ¿Acaso no te dice que no tienes que agredir a un ser humano? ¿Acaso tu conciencia no dice que tienes que pegar a una persona? ¿Acaso tu conciencia no dice que no tenés que mentir, que no tenés que robar? ¿La conciencia no te dice? Sí. Cuando tenemos el Espíritu Santo, no es solo la conciencia, sino que es el mismo Espíritu. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la persona miente? ¿Qué sucede cuando la persona hace lo que no tiene que hacer? Hace una brujería a una persona para tenerla toda. Eso no es amor. No necesita, si hay un amor verdadero, no necesitas eso. Si se necesita una brujería, una hechicería para tener a alguien a tu lado, no te vas a servir, vas a una vida desgraciada. Porque si hay amor, no necesitas eso. No sirve. Es como si venía a la iglesia y como hay muchas iglesias que manipulan a la gente para que la gente no. Yo digo a los hermanos, tenés que quedar, tenés que venir. Pero es tu decisión. Es tu decisión de seguir a Dios. ¿Me entiende? La secta es la secta que la gente se mete en la macumba, en la hechicería. Si dejás, te va a ir mal, te van a matar. Y entonces eso no es una libertad, es una secta, es una atadura. Si vas a seguir al Señor, seguilo. Pero seguilo por tu decisión. Entonces, ¿qué sucede?
¿La conciencia no te dice que está mal eso? Pero ¿qué hace la persona? En vez de hacerle caso, no le hace caso a su conciencia. La conciencia dice, no, está mal, no hagas esto, pero es como que me tapo el oído y no le escucho y hago como quiero. Y en ese tiempo de la conciencia, la gente comenzó a vivir mal. Dice que la maldad comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque no le hacía caso a su conciencia. Porque tú puedes hacer algo malo y nadie lo sabe, pero tu conciencia no te va a dejar tranquilo hasta que no te arrepientas. No te va a dejar tranquilo hasta que no reciba el perdón de Dios. Y después vino la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Amén. Donde Dios levantó diferentes gobiernos, hombres, que gobernaran la tierra. Entonces era el tiempo de la conciencia y del gobierno humano. También fracasó. Después vino la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, donde Dios le prometió a Abraham, dice, te daré una gran nación, haré de ti una gran nación. Esa es la dispensación de la promesa, que Dios iba a bendecir. Dios dio una promesa. Amén. Porque la primera de la inocencia duró poco. La de la conciencia fracasó. La del gobierno humano fracasó. Pero viene una, que es la de la promesa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios promete algo dar a Abraham. Dios promete algo. Hay una promesa. Diga, una promesa. Una promesa significa que Dios te dice que te va a dar algo. Tienes que esperar el tiempo, porque hay una promesa, que Dios te prometió algo, pero tú tienes que esperarlo. Aquí hay muchos hermanos que recibieron palabra, pero si no siguen buscando, si se apartan y se alejan de Dios, la promesa no la van a recibir. Pero no porque la promesa no es verdadera, porque Dios te dio una promesa, pero si no lo buscas y si no esperas en el tiempo de Dios, no la vas a recibir. Amén. Es como si estás haciendo la fila al banco o la fila. ¿Nunca te tocó hacer la fila? Y te tocó por la mitad. ¿Y no te pasó alguna vez que te pusiste adelante y dices, no, perdón, esto no, atrás sigue la fila? Ah, yo pensaba que era acá. Y llega a la esquina y da la vuelta. ¿Nunca te tocó hacer una fila para un trámite, para algo y esperar? No. Y cuando ya faltaban 2 o 3 personas, es como que usted se siente, ahora sí. Si usted hizo una fila para un trámite, 1 hora, ¿cuántos de ustedes una vez hicieron 1 hora? ¿Cuántos hicieron 2 horas? Si después de 2 horas usted está llegando y solamente hay 2 personas, ¿usted haría que si faltan, después de 2 horas de fila, como hacemos la cola, se dice, no, después de 2 horas faltan 2 personas delante de usted para que le toque, usted agarraría y se iría? Dejaría la fila y bueno, me voy, vengo otro día. ¿Por qué muchos creyentes vienen a la iglesia? Dios los sana, Dios los bendice, Dios le hace promesas y cuando están a punto de recibirla no vienen más. Te faltaban 2 personas. Si te vas, no va a ser la culpa del doctor o de quien vaya para que estás ahí. Va a ser tu culpa. Que faltando tan poco te fuiste de la fila. No sé si me está entendiendo. A veces Dios comienza una obra, Dios quiere hacer algo en tu vida y falta tan poco y te apartás de Dios y te alejas de Dios. Y Dios a veces nos da un toque de atención. Dios permite algo sucede en nuestra vida como diciendo no. Si esperé 2 horas, solamente tengo que esperar 5 minutos, 10 minutos, que no es nada a las 2 horas. Entonces hay creyentes que a veces dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios? Y Dios dice, estaba a punto de darte lo que te prometí. Estaba a punto de hacer en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Estaba a punto de hacer, pero dejaste la fila.
No sé si me entendió lo que estoy diciendo. No deje la fila. Tú no sabes cuánto falta para que Dios cumpla lo que ha dicho. A veces tal vez falta tan menos de lo que usted cree. Dice, ay, ¿cuándo va a llegar? Y tal vez está tan cerca, tú no sabes. Porque si estás haciendo una fila, tú sabes cuánto tiempo más o menos te falta. Pero las promesas de Dios son espirituales y no tienen un tiempo humano. Y a veces están tan cerca, las bendiciones están tan cerca ahí y desistimos. Entonces Dios no tiene la culpa. Dios no es, yo quiero que usted entienda esto. Dios no es culpable. Nosotros somos los culpables que abandonamos la fila. O es como si te falta una persona y agarra y sale de la fila y te vas a la última que está. ¿Harías eso? Y muchas veces hacen eso muchos creyentes. ¿Cuándo? Ya voy a ir, pasen ustedes, no, pasen. Ya voy a ir a la iglesia, ya voy. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuando te suceda algo? No, hay que buscar a Dios. Y si te volviste a Dios y si comenzaste ahora un tiempo nuevo, no dejes la fila. No abandone la fila. Si algún tiempo atrás dejaste al Señor, abandonaste la fila. Pero ahora Dios te dice, es un tiempo nuevo. Y en este tiempo nuevo, no deje la fila. No te preocupes cuánto tiempo falta, que Dios me va a restaurar. No te preocupes, solamente mantente en la fila. Solamente mantente esperando que Dios está haciendo la obra. No deje. Porque no sea cosa que te falte tan pronto y lo pierdas. ¿Cuántos dicen amén? Y después Dios vino la ley por Moisés. Y vino todo esto maravilloso. Y después vino la gracia. El tiempo de la gracia. Amén. Entonces, como le dijimos, que el Antiguo Testamento, los evangelios es el cumplimiento, el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Y qué había en el Antiguo Testamento? 3 cosas. Número 1, la promesa. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Para ir resumiendo todo. ¿Qué otra cosa había en el Antiguo Testamento? Estaban las leyes que Dios dio a Moisés. Los mandamientos. Mandamiento, la ley. Y había otra cosa en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, profecía. Porque Dios usa muchos profetas para hablar de lo que vendría. Por ejemplo, un profeta dijo, una virgen dará luz y llamará su nombre, un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo dijo los profetas. El profeta Isaías dijo que Cristo iba a morir y que por su llaga nosotros íbamos a ser sanados. Entonces, ¿qué había? En el Antiguo Testamento había promesa, la ley y las profecías. Son 3 cosas del Antiguo Testamento. Amén. ¿Cuál fue la promesa? Que Dios, primero vamos a Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta es la primera promesa. ¿Cuál es la primera promesa? Capítulo 3. Cuando el hombre peca y entró el pecado sobre la humanidad, Dios le dio una promesa a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se acuerda esa serpiente que representa a Satanás que tentó a Adán, a Eva primero y después a Adán, y ellos desobedecieron, que era Satanás? Capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa se dio inmediatamente después que Adán pecó. Cuando el hombre pecó, vino esta promesa. Dios dice, es una promesa. Capítulo 3, versículo 15. Amén. Ellos habían pecado. Ellos estaban con miedo. Porque Dios dijo, el día que coman de este árbol, ustedes van a morir. El hombre no sabía lo que era morir.
porque nunca había llegado la muerte a la raza humana. Pero sí, Adán y Eva sabían que era algo malo, porque Dios le advirtió. ¿Cómo estaba el hombre con miedo? Con temor. Amén. ¿Qué sucede el creyente si estás apartado? Si estás apartado, no estás buscando a Dios. Te doy un ejemplo. Si estás apartado y si te morís y no estás bien con Dios, ¿a dónde vas a ir? Entonces, si tuviste alguna vez apartado y tuviste en una situación, dijiste, Dios, ayúdame, porque sé que estoy mal, pero no me permita que me muera, porque si me muero, yo sé a dónde me voy. ¿No es cierto? La persona que está mal con Dios tiene miedo de morir y de partir, porque no sabe a dónde va a ir. Pero Dios le dio una maravillosa promesa, que de la simiente de la mujer surgiría alguien, vendría alguien que iba a herir la cabeza de esta serpiente que representa al diablo. Fue el diablo quien tentó al hombre y a la mujer para que pecaran. Y fueron vencidos por Satanás. Satanás los venció, Satanás los sedujo, Satanás los engañó y pecaron y cayeron y entró el pecado. Pero ahora dice Dios, ¿y a quién engañó primero? A Eva. ¿Quién fue la que cayó en la desobediencia? Eva. Y después Eva llevó a la desobediencia a su esposo. ¿Me van siguiendo? ¿Quién fue primero? Eva. ¿Quién fue la que fue engañada? Eva, la mujer. Pero Dios dice, de la misma mujer que fue engañada, de la misma mujer va a nacer alguien, va a surgir alguien que va a aplastar a esta serpiente, que va a vencer a este engañador. Satanás engañó a la mujer. Satanás engañó a Eva, pero Dios dice, de la simiente de esta mujer va a salir alguien, va a nacer alguien, va a surgir alguien que te va a aplastar la cabeza. Él le va a herir en el talón, en el calcañar, él le va a herir en el pie. Pero aunque la serpiente le lastime el pie a este varón, él le va a aplastar la cabeza, él la va a matar. Amén. ¿No dice así? La herirá y aplastará la cabeza. Es una promesa maravillosa que habría de surgir alguien que iba a nacer de una mujer que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, que lo iba a vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás venció a Eva y después venció ¿a quién? A Adán. Y todos nosotros los seres humanos fuimos vencidos por el diablo. Porque todos pecamos. Todos fuimos vencidos. No importa que sea rico, que sea pobre. No importa que sea inteligente o no inteligente. El enemigo ha vencido a toda la humanidad. Pero hay alguien que iba a surgir, que lo iba a vencer, que le iba a aplastar. Amén. Y usted sabe que en el campo hay muchas víboras y serpientes y venenosas. Si no la viste y te picó, estás en peligro. Pero si la viste y ella no te vio, la podías pisar y aplastar y agarrar. Y hay gente que sabe cómo agarrarla. Amén. A mí me pasó, como le dije, cuando fui a Santiago me pasó una vez que íbamos entrando al monte. Esos árboles que son de espina, que se hacen así los caminos. Y íbamos agachados para que no nos enganchemos. Porque esas ramas tienen pinche. ¿Saben cuál es ese árbol, no? No sé, pero ustedes lo saben. Los que son del campo saben. Y yo iba caminando adelante, iba mirando las ramas para que no me enganchara, porque el camino era... Y cuando yo iba primero adelante, no me di cuenta, era en el invierno, me di cuenta que adelante mío, ahí tengo la foto, delante mío había una víbora, una coral, que estaba toda enroscada y estaba durmiendo. Cuando yo voy a hacer así, voy a hacer el pie así, el hermano que está atrás mío la vio y me agarra de acá y me corre para así. Porque si él no me agarra, yo le iba a pisar, la iba a despertar. Y se iba a despertar de mal carácter.
Pero el hermano que la vio, yo no la vi, él me agarró, dio el uso y me agarró y me tiró. ¿Qué pasa? Entonces me dice, pastor, mire que está ahí. Entonces vino otro hermano, que no nosotros, otro hermano, y agarró un palo y le dio un palo y la mató. Y entonces la levantaron en el palo y sacamos la foto. Ahí tenemos la foto. También el palo a mí también, sacando la foto. Matamos una cora, no la matamos, la mató el palo, ¿vio? Casi nos matan nosotros, pero todos sacándose la foto ahí, la foto, toda la foto con el palo ahí, con la coral ahí. Había de venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y sabemos que es Cristo, que nació de la simiente de la mujer. Es el Salvador. Amén. El Salvador. Entonces el Evangelio de Cristo no es solamente la buena noticia de que el Señor murió, sino de que hay uno que venció al diablo. Que hay uno que le aplastó la cabeza. Ese que nos engañó, que engañó al hombre y que sigue engañando y que sigue matando y que sigue destruyendo. Hay uno que lo aplastó, hay uno que lo derrotó, hay uno que lo destruyó. Entonces, la liberación es muy importante dentro del Evangelio. La liberación, y usted ve que hay creyentes que hace años que son creyentes, ni siquiera saben cómo echar fuera demonios, ni siquiera saben cómo reprender, ni siquiera saben cómo enfrentar al enemigo. Porque no le enseñaron, porque dicen, bueno, esto no es para mí, esto es para todo. Porque el Evangelio, la buena noticia es que vino alguien a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y Él aplastó a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo, que trae maldiciones a la familia, que trae maldiciones a los hijos, que trae maldiciones a los hogares, que viene a destruir, que viene a engañar, que viene a mentir. Y hay muchos creyentes que hace años que están en la iglesia y siguen bajo maldiciones y siguen bajo ataduras y no pueden ser libres de maldiciones y ataduras espirituales. Porque le están predicando al Cristo que salvó, pero no le están predicando a aquel que le pisó la cabeza. Aleluya, la serpiente, esa serpiente de Génesis, le pisó, lo aplastó, lo derrotó. Y por eso hay muchos creyentes y hay muchas personas que quieren seguir a Dios, pero no pueden, porque hay ataduras, porque hay maldiciones, porque hay espíritus que persiguen a muchas personas y no los dejan que se afirmen. Si te picó una serpiente, tienes que colocarte un anticuerpo para que no te muera. ¿No es cierto? Porque si no te colocas ese anticuerpo, que de la misma veneno de la serpiente, te podés morir. Ese veneno llega a tu corazón y te podés morir. Entonces hay personas que le picó en el campo y hay personas que a veces no llegan y se mueren. Porque no llegan a la ciudad donde hay un primer auxilio, y aunque le hagan ¿no? Pero acá el Evangelio de Cristo no consiste que la serpiente te pique y que te pongan una vacuna. El Evangelio de Cristo no consiste que las brujerías y las hechicerías te destruyan, que el pecado te ate y no sea libre. El Evangelio de Cristo consiste que si tienes a Cristo, la serpiente no te va a picar porque ella la aplastó. Ella le pisó la cabeza. No es el evangelio de un anticuerpo, de un remedio, una vacuna para la serpiente que te picó, sino destruir, pisar y destruir. Y dice, ¿y sabe qué sucede? Dice que él le va a pisar la cabeza. Cuando se le pisa la cabeza a la serpiente, la asfixia y se muere. ¿Y qué sucede? Esa serpiente que se mata, como esa que los hermanos le dieron un palo, pica por la cola y pica también por la cabeza, la coral. Es una serpiente, una víbora muy venenosa la coral.
Pero esa que el hermano agarró el palo y le dio por la cabeza, ya no puede picar más. Ni a una persona ni a un animal, porque también a veces atacan los animales y los matan. ¿Y por qué? Porque la mataron. La serpiente sigue picando y sigue matando y sigue envenenando, que es Satanás, a aquellos que no tienen a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, no te puede picar, no te puede destruir, porque nosotros tenemos en nuestro corazón aquel que le aplastó. Dijo, a este no lo picas más. A este lo picabas, a este lo envenenaba, a este lo quería matar. ¿Cuántos de ustedes estaban así antes de conocer al Señor? Pero el Señor le aplastó la cabeza y dijo, basta, a este no lo vas a picar más, a este no lo vas a envenenar más. Quiero profetizar en esta mañana sobre ti, que Dios va a cortar las maldiciones que el enemigo trajo sobre tu vida. Dios va a cortar las ataduras, Dios va a cortar en esta mañana. Aleluya. ¿Sabe por qué estabas deprimida? ¿Sabe por qué estabas triste? ¿Sabe por qué te querías morir? Porque la serpiente te habían picado. Claro que sucedieron cosas en la vida, pero detrás está el mundo espiritual. Y la serpiente te picaba y caías en depresión y te querías morir y te quería quitar la vida. Pero ahora que estás en el Evangelio de Cristo y ahora que tienes a Cristo, la serpiente no te va a morder ni te va a picar con depresión. Porque el Señor la tiene aplastada. Y dice a ella, a él, antes lo picaba y lo estabas matando con la depresión. Lo estabas matando de tristeza, lo estabas matando de angustia, pero él lo tiene aplastada la cabeza y dice, a este no lo picas nunca más, este es mío, a este no lo podés tocar nunca más, a esta hija mía no la vas a poder tocar más, dice el Señor, porque es mío. Recibe esta palabra que Dios te da. No te va a picar mal, porque está aquí en esta mañana el que le pisó la cabeza y no te va a, aleluya. O te deprimía, en la depresión entraba en los vicios, en las pastillas, en el alcohol, en lo que sea. Pero dice, porque una cosa te llevaba a otra. Pero en esta mañana, ese que te llevaba a la depresión, te llevaba a los vicios, hoy el Señor le está aplastando la cabeza y dice, a este nunca más. Aleluya. Por eso en esta mañana recibe a Cristo. Deja que Cristo tome tu corazón. Aleluya, sí, aleluya. Tú no puedes cambiar una situación, pero hay alguien que puede aplastar, hay alguien que puede darte la victoria. Es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Es la presencia del Señor. Hay alguien que puede dar fin a tus maldiciones, a tus ataduras. Y Él en esta mañana, cuando tú dices, Señor, yo me entrego, yo voy a vivir para ti, a partir de ahora, sigo tu camino, a partir de ahora me entrego. Entonces cuando tú te entregas a Él, esa serpiente que te picaba, esa serpiente que te enfermaba, o hacía lo que hacía, hoy está aplastada por los pies santos de nuestro Señor, para no tocarte más. Para no tocarte más. Para no tocarte más. Esa enfermedad generacional que viene. Ese espíritu de accidente. ¿Usted no se da cuenta que hay maldiciones generacionales? Que hay gente que muere en un accidente y después otros mueren en otro accidente y después otro. Y se vuelve a repetir la historia en diferentes generaciones. Es casualidad, no es casualidad. Son maldiciones generacionales. Son espíritus generacionales que han perseguido. Personas que han muerto jóvenes bajo maldiciones. Y después viene a suceder, en la otra generación sucede lo mismo. Y en la otra y la que sigue. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, esas maldiciones no nos van a picar. Esas maldiciones no nos van a picar.
Porque hay alguien que le está aplastando la cabeza y dice, a esta generación no lo vas a matar. A esta generación no lo vas a enfermar. A esta generación. Y a través de Cristo se va a cortar esa maldición generacional. Se va a cortar esas enfermedades generacionales. Se va a cortar esos diferentes pecados generacionales. Porque hay alguien. Ese es el Evangelio de Cristo. Esas son las buenas noticias. Que se pueden terminar las maldiciones. Que se pueden terminar las ataduras. Porque hay alguien que aplastó a la serpiente, al diablo, y lo tiene aplastado y no te puede tocar. Vendrán luchas, sí, tendremos dificultades, sí, pero no nos va a poder envenenar porque Cristo lo aplastó. Entonces, si tú fuiste libre de un espíritu de muerte, ese espíritu de muerte no puede venir más a tu vida. Porque hay alguien que le aplastó y lo tiene ahí y no puede picarte. No te puede envenenar. No te puede matar. No es simplemente, simplemente lo que yo quiero que usted entienda. Bueno, yo no voy a la iglesia, pero bueno, yo no hago nada malo. No tiene nada que ver que no hagas nada malo o que busque a Dios en tu casa. De la serpiente no te vas a poder librar. Bueno, yo busco a Dios y yo trato de hacer las cosas bien. Sí. No sé si me entienden. Es lo mismo que usted diga en el campo. Yo trabajo y todo. Pero tú no puedes decir, nunca me voy a encontrar una víbora, una serpiente. Nunca me va a picar. Usted no sabe. En el campo la gente está con machete porque no sabe, ¿o no? No sabe, a nadie le gusta encontrarse. ¿No es cierto, hermano Mario? Encontrarse con una víbora, una yarará, una víbora venenosa. No, nadie se quiere encontrar. Pero tú no sabes, porque en el campo hay, en la selva hay. Y están en todos lugares. Y no depende que seas buena persona o mala persona. No depende si trabajes mucho. Eso puede pasarte en cualquier momento. Lo importante es que no te encuentre ella, sino que tú la encuentres a ella. A la víbora, porque si tú la viste te puede oír, pero si no la viste y te encuentra te puede picar. ¿Me van siguiendo? El Evangelio de Cristo no consiste solamente en, pero yo canto y pongo alabanza y pongo corito y leo la Biblia en mi casa. No, la serpiente está. Y si tú no estás metido en el Evangelio de Cristo, no estás metido profundamente, no puedes librar. El que te puede librar de la serpiente, el que te puede librar de las maldiciones del diablo, es el único que le aplastó la cabeza para que no te pique. Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. No alcanza con ser bueno, no alcanza con hacer nada malo. La serpiente está, pero hay uno que le aplastó la cabeza. Y esa es la buena noticia. Que si nosotros estamos con Él, las obras del diablo van a ser destruidas en nuestra vida. Las obras satánicas, el Señor las va a destruir y vamos a tener victoria. Vamos a tener ataques espirituales, sí, pero no nos van a destruir porque el Señor está con nosotros. Ese es el Evangelio. Te predicaron de Cristo, pero no te predicaron de esa serpiente tortuosa, terrible, que pica y que mata y que destruye. No te hablaron del Evangelio de Cristo. Cuando te predicaron en el Evangelio, ¿no te hablaron de la serpiente que le aplastó? No, te hablaron de aceptar a Cristo y nada más, pero no te hablan. Pero hay uno que aplastó, porque esa es la primer promesa. Cuando el hombre fue engañado por Satanás y cayó en pecado, en desobediencia, la primer promesa, capítulo 3 de Génesis, versículo 15. ¿Y sabe cuándo se cumplió esa promesa? Cuando Cristo en la cruz del Calvario muere. Ahí aplastó. Ahí venció al diablo. Ahí lo destruyó. ¿Para qué lo destruyó? Para que en nuestra vida todas sus obras sean destruidas. Todas las maldiciones sean destruidas. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere destruirte. Él es insidioso, él está atrás. Estuviste con una persona que te engañó, que te maltrató. ¿Quién está detrás? El diablo.
está efectuando destrucción. ¿Cuánta gente se quita la vida por un desengaño amoroso? ¿Cuántas muertes, asesinatos pasionales hay? Dice que son más los asesinatos pasionales que los robos y crímenes naturales. El diablo destruye. El diablo envenena con muerte. Y si no te puede destruir, te va matando con depresión. Que también es un espíritu de muerte, la depresión. La persona que se quita la vida es un espíritu de muerte. Pero la persona que está bajo depresión es una muerte lenta. Es una muerte lenta. Pero gloria a Dios por aquellos que fueron libres de la depresión. Porque tú que estabas en depresión, te estabas sintiendo que te ibas muriendo. De a poco te ibas muriendo, de a poco te ibas muriendo, te ibas muriendo. Van muriendo tus sentimientos, tus emociones. Ya te da lo mismo. Y hay personas que ya entran en un punto de ese espíritu de muerte, de depresión, que le da lo mismo comer o bañarse o arreglarse. Llega a un punto que ya no importa nada. Es una muerte lenta. Pero entregaste tu vida al Señor y el Señor le aplastó y dijo, ya basta. Ya basta. A este no lo vas a matar. Lo estaba matando. Él aplastó la cabeza. Y mientras tú estés con Cristo y mientras le sigas al Señor, el Señor sigue ahí. Mientras no te apartes del Señor, el Señor sigue ahí. La tiene aplastada, no puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esta mañana usted está entendiendo lo que son las buenas noticias. La pregunta, Dios me cortó trabajo de muerte, me sacó espíritu y viene el diablo. Y si te enfermas de vuelta, y si de vuelta vas a caer, el miedo, muchas personas son libres, pero tienen miedo de que eso vuelva. Porque aun cuando estaban sin Cristo, a veces pasaba el periodo de depresión, un tiempo que estaba bien y después volvía de vuelta a la depresión. Entonces cuando vienen al Evangelio, muchos piensan que esa liberación de la depresión es un periodo y dice el diablo, vas a volver a estar de vuelta, sí. Vas a volver de vuelta. No te creas que este es un milagro. El diablo viene a hablar a la mente. No te creas que esto es un periodo y va a ser como antes. Pero Dios dice no. No vas a volver porque le está aplastando la cabeza. No vas a volver. Mientras tú sigas a Cristo y mientras tu vida esté en las manos del Señor, nunca más te podrá envenenar con muerte, con depresión. Nunca más te podrá, aleluya, destruir. Porque tú le sigues al Señor. Porque tú vives para el Señor. Esa es la buena noticia. Pero muchos creyentes no les predicaron esto, no le hablaron esto, no sabían de estas cosas. Y el diablo quería venir, seguir picándolo y estando dentro del Evangelio, porque el diablo usa la ignorancia para que los creyentes no conozcan esta realidad. Y cuando el diablo quiera traer a una enfermedad generacional o quiera traer usted tiene que decir, Señor, tu palabra, tú me dijiste, vete diablo, porque tú me dijiste que tú, aleluya, le aplastarías la cabeza a la serpiente. Señor, corta la maldición. Señor, corta, porque tú aplastaste a esta serpiente, a este diablo maldiciente. Cortaste esta maldición. Señor, córtala en mi vida. Yo sé que la vas a cortar. Yo estoy seguro que esta maldición generacional en mi vida va a salir. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que tú le aplastaste la cabeza a la serpiente. Entonces usted tiene esa seguridad, usted tiene esa fe, tiene esa certeza de que eso no puede venir a tu vida. Puede venir, pero se va a ir.
Cuando oramos por las personas y hacemos liberación en el nombre de Jesús, y a veces son espíritus de muerte, trabajo de muerte, tremendas maldiciones diabólicas. Pero yo creo que la persona va a ser libre porque yo estoy creyendo en aquel que le aplastó la cabeza a la serpiente. Así que aleluya, esto es un trámite. Esa persona va a ser libre, esa persona va a quedar liberada por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. El Señor le dio una promesa. Esta fue la primera promesa. ¿A cuánto le gusta esa promesa? Decirle al que está a tu lado, Génesis 3:17 es para vos. Decirle, el Señor aplastó a esa serpiente. El Señor aplastó a ese enemigo que te quiere destruir. Esa serpiente quiere destruir. No importa si sos joven, no importa. Él quiere destruir aún a los jóvenes. Él quiere destruir a muchas personas. Pero Cristo vino para dar vida. ¿Qué dice Génesis 22? 17. El Señor le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta promesa que Dios le dio a Abraham es una bendición para todo género humano, que Dios bendeciría a todos los hombres. ¿El Señor bendeciría a quién? ¿A alguno? Diga, a todos. A todos. Decirle, esa bendición, el que está a tu lado, te incluye a vos también. Te incluye a vos también. Amén. A todas las naciones, todos serían benditos por medio de la descendencia de Abraham. Que de Abraham vendría Cristo. ¿Me van siguiendo? Y ahora vamos a Gálatas 3:16. Gloria al nombre del Señor. Y ahora vemos cuál es esa bendición. Gálatas 3:16. Escuchen lo que dice Gálatas 3:16. El Señor dice en Génesis, voy a bendecir a todas las naciones. Voy a bendecir a todas las personas. Todos van a ser bendecidos. No solo voy a aplastar a la serpiente. No solo voy a quitar la maldición. Porque la serpiente viene a maldecir, viene a destruir. No solo que voy a aplastar y voy a quitar la maldición, sino que los voy a bendecir. Dios no solo te va a liberar de la maldición, sino que te va a hacer una persona bendecida. ¿Y qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Significa que a través de Cristo el Señor aplastaría a Satanás. Aplastaría al destructor. Pero a través de esta simiente que dijo el Señor, de la simiente de la mujer va a surgir uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y de esa misma simiente, Gálatas 3:16, voy a bendecir a las naciones. Así que el Señor vino para quitar la maldición y traer la bendición. A través de la simiente, no de tu simiente. Y dice Pablo, y es que estaba hablando de ¿quién? De Cristo. Cristo nació como descendiente de Abraham, como procedente de Abraham, para bendecir. Ahora la pregunta, para que Dios me pueda bendecir, primero tiene que salir la maldición. Primero tengo que ser libre. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo y predicando mal? El evangelio. Pastor, Dios te va a bendecir, Dios te quiere. Es verdad. Pero primero Dios tiene que limpiar el corazón, tiene que quitar la maldición, tiene que cortar la atadura para que la bendición que Él te dé permanezca en tu vida. Entonces, hoy en día se predica un evangelio incompleto, a media y mal enseñado. Entonces la gente va a la iglesia y como no encuentra la bendición, como no puede tener victoria, como no puede alcanzar la bendición completa en su vida, y dice, no, me voy. Quedan defraudados de la iglesia, se defraudan de los predicadores.
porque se está predicando mal. Primero hay que quitar la maldición. Si usted va a usar un vaso para tomar agua, ¿qué es lo primero que hace? Si está sucio, ¿qué hace? ¿Qué hace primero? ¿Lo lava o no? Y después que lo lava puede tomarlo, puede llenarlo, ¿o no? ¿No hace usted eso? Entonces Dios no hará eso contigo. Él quiere llenarte de su espíritu. Él quiere colocar dones en tu vida. Él quiere hacer cosas maravillosas. Pero primero quiere quitar la maldición. Quiere cortar la atadura. Quiere limpiar tu corazón. Quiere purificarte. Para que una vez que estés limpio y purificado, Él pueda llenarlo. Él pueda bendecirte. Él pueda darte. Él pueda hacer. Esto es el Evangelio. Pero esto no se predica, no se enseña. Algunos hermanos después de muchos años han comenzado a escuchar esta palabra. Pero han pasado muchos años en el Evangelio a los tumbos, que se caen y que se levantan. ¿Por qué? Porque querían seguir al Señor. Querían, pero venían cargando maldiciones, venían cargando ataduras, venían cargando cargas desde hace años que no. Pero ahora es un tiempo nuevo. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Aleluya. Que se van a cortar todas las maldiciones generacionales. Que se van a cortar todos esos espíritus de muerte que te perseguían a ti y a tu familia. Aleluya. Y que vas a ser bendecido como nunca lo fuiste antes. ¿Por qué no podía ser bendecido de manera completa? Porque había ataduras, porque había maldiciones, porque había cosas que había que quitarlas. Y tú no sabías que había uno, el único que la puede quitar es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios. Es Dios. Es el Señor. Así que Él quitó la maldición y me dio la bendición. Este es el Evangelio. Estoy solamente dando un poquito nada más. Amén. ¿Qué dice? Vamos a Hebreo capítulo 2. Escuche Hebreo capítulo 2 versículo 14. Las obras del diablo son las obras que el diablo quiere destruir la vida de cada uno de nosotros. Pero ahora ya no puede más. Hebreos capítulo 2 versículo 14. El diablo quería destruirte a cada uno de nosotros, pero el Señor destruyó sus obras. Mire lo que dice, escuchen. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos son participantes de carne y sangre, de igual manera, hablando de Cristo, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo tenía el poder y legalidad para matar y para destruir. Pero vino alguien que lo destruyó y le quitó ese poder. Y ese poder de destruir está en la vida de las personas que no tienen a Cristo, que no se entregan a Cristo, que no le dan su vida a Cristo, que no le siguen. Pero si tú le sigues a Cristo, esta promesa está. El Señor destruyó las obras del diablo. El Señor destruyó las obras del diablo. Diga, el Señor está destruyendo las obras del diablo. Oh, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Las bendiciones del Señor están llegando a mi vida. Están llegando a mi vida. Están llegando a mi vida. Gloria al nombre del Señor. Después que Dios promesa, vamos a saltar y vamos a ir a las profecías. Diga, las profecías. Después de que dio promesa de la simiente de la mujer, habría uno que iba a destruir a la serpiente, que le iba a pisar la cabeza. La otra promesa, estoy citando algunas, porque son muchas promesas, solo dos nada más. Y la otra promesa, ¿cuál era? De que iba a bendecir a todas las naciones, a todos los seres humanos, a través de la descendencia de la simiente, que es Cristo. ¿Me van siguiendo? Después Dios levantó profetas. Amén. Y los profetas fueron levantados para confirmar las promesas. Amén. ¿Cuál fue la promesa? Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería uno que le iba a aplastar la cabeza al diablo. ¿Quién fue ese? Cristo.
Escuche lo que dije ahora, que los profetas, las profecías fueron para levantar, Dios usó los profetas para confirmar las promesas. Vamos al profeta Isaías, rápidamente, versículo 7, 14, escuche lo que dice la palabra, escuche lo que dice el Señor. Isaías 7, 14. Esto va unido ¿a qué? A Génesis 3:15. ¿Me van siguiendo? ¿Qué dice Génesis 3:15? Ya sabemos que iba a nacer alguien de la mujer que iba a aplastar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice el profeta? He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? Vino a confirmar lo que ya Dios había prometido. Lo que dice Isaías 7:14 es lo que Dios ya había prometido. Había una promesa de que el enemigo sería subyugado. Y ahora los profetas vienen a confirmar. ¿Me van siguiendo? Cuando tú vienes a la iglesia y una palabra profética te habla, esa palabra profética que te habla es la confirmación de lo que ya Dios dijo que iba a hacer. Es la confirmación. Es la confirmación de lo que ya Dios habló, de lo que ya Dios... Es decir, profeta te dice que Dios va a hacer tal cosa en tu vida. Eso es el plan que Dios tenía en tu vida, el propósito que Dios tiene en tu vida. A veces tú no sabes cuál es, porque a veces no buscas a Dios y entonces no tienes una claridad, un entendimiento, una luz para poder entender las cosas espirituales. Pero viene la palabra profética y te dice el profeta lo que Dios está planeando contigo. También el profeta te puede decir lo que el enemigo está planeando, lo que el enemigo quiere hacer, porque el profeta de parte de Dios viene anticipadamente a hablar. Esto sucedió unos miles de años antes, más de 2000 años antes de Cristo, que el profeta Isaías se levantó y dijo: una virgen va a dar a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este hijo que nacería de esta virgen es el Cristo que iba a vencer a Satanás. Mire, una promesa de miles de años en Génesis, después pasan unos miles de años más en Isaías y después pasa un tiempo más largo y se cumple en los evangelios. ¿Me entendieron lo que les quise decir al principio? Que el evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento y ahora se cumple. Y ahora es el cumplimiento en nuestra vida. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que Dios habló. Y ahora se ejecuta y se realiza y se pone en práctica en todos los creyentes. En todos los creyentes. Diga, en todos los creyentes. Entonces, cuando Él comienza su ministerio, era la designación del Señor. Una palabra profética que Dios da. Es lo que Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer tú? ¿Qué tenían que hacer Isaías? ¿Qué tenían que hacer los que escucharon esta palabra? El profeta se levanta y dice que va a haber una virgen, no dice cuánto, pero una virgen va a dar a luz un hijo y ese hijo se va a llamar Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué debían de hacer? ¿Qué debía de hacer Isaías? Nada. ¿Qué debía de hacer el pueblo de Dios? Esperar. Diga, esperar. ¿Qué debía de hacer? Esperar que en el momento y en la hora de Dios naciera ese hijo de esa virgen, Jesús, Emmanuel. ¿Qué tenés que hacer con lo que Dios te habló? ¿Qué tenés que hacer con lo que Dios te dijo? ¿Qué tenés que hacer con lo que Dios va a hacer en tu vida? Tenés que esperar. Pero esperar en el Señor, buscando a Dios, siguiendo a Dios. Tengo que esperar porque, aleluya, y llegó el día, pasaron mucho tiempo y llegó el día
que esa virgen dio a luz ese hijo. Y ahora cuando leemos Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el inicio del ministerio. Pero el Evangelio no se inicia en Marcos. El Evangelio, este inicio, no se inicia en Mateo. ¿Dónde se inicia? En Génesis, capítulo 3, versículo 15. Que vendría uno que vencería a la serpiente. ¿Me van siguiendo? Entonces, una promesa que se cumplió hace miles de años. En Génesis. Después en el profeta Isaías. Y después hace más de 2000 años, esa profecía de Génesis 3 se cumplió cuando Cristo nació. Estamos hablando de cosas que se cumplieron, reales. No es una utopía, una fábula. Se cumplieron. Lo que habló Génesis se cumplió hace más de 2000 años atrás. Cristo vino y nació. ¿Me van siguiendo? Entonces, nosotros no tenemos cómo dudar. ¿Cómo tener lugar a la duda a una palabra que hace más de 3-4 mil años que se cumplió? No podemos tener duda a una palabra que pasaron miles de años y se cumplió. No estamos hablando de algo que se dijo, sino de algo que se habló y se cumplió. Y ahora cuando nosotros profetizamos, hablamos sobre lo que se cumplió, hablamos en base a lo que está. Cuando viene una palabra profética, es el cumplimiento de lo que Dios te habló, es la realización de lo que Dios te habló. ¿Y por qué el profeta puede tener la seguridad y decir, ¿será que como me dice el profeta? Porque esto que decimos de parte de Dios, si es una profecía verdadera, está basada en la promesa y en el propósito de Dios. Y por eso muchas veces tenemos la revelación, o Dios nos da revelación de personas que el diablo las quiso matar en el vientre de su madre. Cosas que nosotros no sabemos y que muchos de ustedes pueden confirmar que es tal cual Dios mostró. Usted dice, sí, es así porque mi mamá me contó que me pasó esto y esto. Pero en esa palabra, en esa revelación, viene una palabra de Dios. ¿Y qué dice? El diablo te quería matar desde el vientre de tu madre, pero no te pudo matar porque Dios tenía un plan en tu vida. Y entonces vienes a descubrir hoy, después de tantos años de vida, que desde el vientre de tu madre el enemigo te quiso destruir, pero uno le aplastó la cabeza y viene a descubrir que Dios tiene un plan contigo desde tu nacimiento, desde el principio de tu vida. Vienes a descubrir cosas que nunca sabías, que no es simplemente que tú estás en la iglesia porque te trajo tu novio, tu novia o tu mamá, o fuiste de chiquito a la iglesia, sino que estás en la iglesia porque Dios ya tiene un propósito, porque ya Dios tiene algo desde hace mucho tiempo en el corazón de Dios. Y un profeta de parte de Dios puede revelar eso que está en el corazón de Dios.